Realidad y con respeto de siempre a un buen amigo de esta casa, me refiero al señor doctor Ángel Polillo Córdoba, presidente ejecutivo de SEDAS. Igualmente un saludo muy cordial aquí a la niña que la acompaña. Mi compañera. Tu compañera. La veo muy poco. Porque por las tareas. Sí, porque se encierra en la oficina. Se encierra en la oficina. Oye, pero bienvenida, ¿no? Bueno, Ángel Polillo, era el tema de esta mañana. Es mi hija Nancy. Sí. Un saludo a doña Nancy. Nancy, los temas esta mañana, el ánimo de los ecuatorianos en cifras. ¿Cómo está el ánimo? Usted se está recuperando porque usted pasó una etapa muy dura, pues, a raíz de los acontecimientos que todos conocemos. Usted pasó una etapa muy dura. Incluso, entiendo, le afectó la salud. ¿Cómo está usted? El ánimo de los ecuatorianos. Eso es lo que me preguntan. Sí, y el ánimo suyo. Porque me siento entre los ecuatorianos preocupados. Sabes que ha sido una buena época post persecución. La persecución, pues como sabes, se terminó, el acoso. Y eso fortalece el ánimo. Eso fortalece el ánimo, pero claro, trae un poco de consecuencias inesperadas. En el caso nuestro, pues como fue una persecución no solamente a la empresa, no solo fueron los allanamientos, no solo fue la acusación y la búsqueda de cómo molestarnos, no solo como empresa, sino molestarnos como familia, a mis hijos. Pues tú recordarás la participación de mi esposa. Sí, un saludo cordial a la esposa. Y eso, pues, claro, fue para nosotros una situación nunca observada, que una familia que siempre luchando, trabajando, formándose, conformando un equipo. Sí. Claro, Carlos se fue a Estados Unidos 3 años antes, conformando su empresa, conformando SEDAS América, y en un movimiento pues siempre adelante, ¿no? Entonces de pronto, fíjate que el día del allanamiento famoso, después de lo que el 21 de marzo la señora actual ministra de Justicia, señora Rosana Alvarado, pues ella hizo una rueda de prensa a los pocos minutos de lo que salió un video de dato certero el 21 de marzo, que se dice que fue elaborado por SENAI. Y a los pocos minutos, vamos a decir horas, ella estuvo convocando una rueda de prensa en la cual decía, pues bueno, voy a demandar a SEDATOS porque falsifican información, porque no es correcto lo que está haciendo esta empresa. Estuve viendo hace 2 días, estamos escribiendo unos 2 libros. Uno es básicamente sobre la realidad nacional del país, de lo que ha pasado en el Ecuador. Yo tengo un libro que se llama El proceso electoral ecuatoriano, que data desde 1830 a la fecha. Sí, y conozco ese texto. Entonces tiene una serie de anécdotas tan interesantes, cómo es lo que se ha dado el liderazgo en muchos campos, el liderazgo político, el liderazgo en comunicación, ¿no? Ahí sale un jovencito de los años velasquistas, ¿no? Escondido en las cortinas del Palacio de Gobierno. y ahora lo veo aquí siempre frente, ¿no? Entonces también mencionamos esos interesante, cambios, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pues entonces estamos hablando de lo que es la realidad nacional, de la realidad de los últimos 10 años. Ángel Polillo, volviendo a la premisa inicial, como consecuencia de, digamos, esta demanda de que objeto usted, de la empresa, su familia, ¿ha quedado secuela? Usted, por ejemplo, frente a la ministra Alvarado, guarda algún tipo de resentimiento? ¿Algún momento pensó, digamos, en plantear un enjuiciamiento? Sí. Mira, solamente para redondear lo que estaba mencionando, y aparte de este estudio de la realidad nacional, tenemos un trabajo que se complementa, que se llama Yo no me vendo, porque trataron muchas ocasiones. Sí. Y entonces, justamente en una carta que le mandaba yo hace 2 días al Vistazo, haciendo mención a un artículo de Alfonso Espinosa de los Monteros, no sé si tú lo viste. En ese artículo, Alfonso dice, pues, el título es La farsa electoral.
dice qué es lo que él vio después de lo que pasó en la primera y segunda vuelta. Y llega él pues a la conclusión de que no se podía confiar en lo que pasó en las elecciones, sobre todo del 2 de abril del año pasado, porque no había juez. ¿Quién era el juez? El juez es un Consejo Nacional Electoral totalmente, pues, vamos a decir, viciado por la dependencia, ¿no? La vecindad con el poder. Y la vecindad. Entonces, yo hago una brevísima mención en esa comunicación de cómo se dieron estos acontecimientos. Le digo, bueno, es verdad que la aprobación a ese Consejo Nacional Electoral del año 2017 es verdad lo que dice la población, porque la población cuando se le pregunta, ¿y usted aprueba lo que hizo el Consejo Nacional Electoral del 2 de abril y del 19 de febrero del año 2017? Fíjate que el 82% dice que desaprueba lo que hizo ese Consejo Nacional Electoral. ¿Y usted aprueba, le preguntamos, en una muestra nacional, la condecoración al titular del CNE, de la Orden Nacional, al mérito en el grado de Gran Cruz, concedida por el entonces presidente Rafael Correa a Juan Pablo Pozo, presidente del organismo electoral? 82% rechaza. Entonces, bueno, en comparación también con lo que viene ahora con el Consejo Nacional Electoral, que 83% también le dijo al Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, evalúe, y si es del caso, cese a esos vocales. Todo esto es lo que dio como resultado, junto a lo que se daba en la década pasada de la persecución, pues el que se ataque a quien hacía un estudio correcto, a quien simplemente en la primera vuelta dijimos que iba a haber segunda vuelta. La diferencia de 4 centésimas con el resultado nuestro, 4 centésimas del CNE. Lo que había que hacer es acallar. En la invención de una cantidad de documentos en contra nuestra, un video forjado, que sea lo que motive a la señora Alvarado para que se produzca esto, lo que se haga lo que se hizo. Y se quede ahí. Bueno, yo he dicho, Diego, yo no quiero acusar a nadie. Yo no quiero hacer que sufra lo que ha sufrido una familia. Pero usted tendría todo derecho a plantear una reivindicación, pero claro, sí. Pero desde luego un y lo que yo digo aquí en esta carta que le envío, le digo, la población, esa población que se manifestó reiteradamente apoyando y solidarizándose con Sedatos, con esta empresa que fue objeto de tanto acoso y de tanta persecución, y a su familia, esa población que realmente nos apoyó, tanto nacional como internacional, lo único que espera que haya dignidad en aquellos que resultaron los denunciantes. En las diferentes instancias, el juez, el tribunal provincial, demostró hasta la saciedad que no hubo ninguna falsificación, que hubo corrección en todo el trabajo. Y lo que es más, Diego, que dijo que fue inconstitucional lo que hizo esta señora y lo que hizo la fiscal, porque se valieron de la información de redes sociales inventada. Todo eso se comprobó fehacientemente. Fíjate que en la audiencia del 13 de abril, cuando se reunió la sala de lo penal del Tribunal Provincial, los jueces le preguntaron, 3 jueces, le preguntaron a la fiscal, o le pidieron a la fiscal, señora, el señor Córdoba y sus datos, pero sobre todo el señor Córdoba que está aquí acusado por ustedes, dijeron ustedes de que falsificó información.
Yo quiero, señores, le dije, señora fiscal, Claro. presénteme el documento falso y presénteme el documento original. Aquí no hay que dar rodeos. Preséntenos aquí el documento original Ya. y el documento falso. ¿Y quién respondió al fiscal? No pudo en absoluto encontrar nada, porque ya la jueza también dijo, aquí no hay falsificación alguna, ni falsificación ideológica ni pecación. Ahora después, le dice el juez y la jueza a la fiscal, ustedes hicieron uso de información de redes sociales, y eso se aplica actualmente para otros casos. Ustedes hicieron uso de información de redes sociales. Ustedes buscaron los correos de Sedatos por todo lado. Ustedes demostraron que tienen información en cantidad, bajada de las redes. Queremos saber, ¿quién autorizó? Porque el juzgado debía autorizar que se baje esa información. La información se bajó desde diciembre del año 2016 hasta abril del año 2017, elecciones, hasta después hasta la siguiente semana de las elecciones. Los jueces dijeron, háganos el favor de presentar la autorización judicial. Porque así tiene que ser. Sí, sí. Buscó, le pusieron hasta un ayudante para que busque entre las 20.000 y más páginas que tenía y saca una orden judicial de julio del año 2017. De julio, ¿no? Y de julio de 2017. Dice, pero señora, si eso es después de todos los acontecimientos. Y en julio del año 2017 le da la autorización al juez para que desde entonces comience a buscar. Y lo anterior, y los correos electrónicos anteriores. ¿De dónde se bajaron los miles de correos electrónicos anteriores? Dice, bajamos de la nube de Sedatos. La nube, o sea, que está en otros lados. Dice, pero ¿dónde está la autorización dada por Sedatos y las claves para que baje ese información? No dio. Ángel Polibio Córdoba. Pero quiero llegar a la conclusión. Sí, porque tengo otras preguntas sobre las últimas. Pero esta conclusión es la clave. La jueza le dijo, señores, eso es inconstitucional. Eso dijo la jueza. Eso dijo la jueza. Y está escrito en el dictamen. No solamente que se acusó de falsedad sin existirla, sino que se alteró la Constitución, se irrespetó a la Constitución de parte de los denunciantes y de la Fiscalía. El doctor Ángel Polibio Córdoba, haciendo memoria a propósito de una pregunta del programa Buenos Días, de lo que fue pues, vía crucis de la empresa frente a una acusación en su momento de la doctora Rosana Alvarado. El ánimo de los ecuatorianos en cifras. Sedatos ha realizado una reciente encuesta sobre los temas de la coyuntura nacional. Las analiza en Buenos Días el principal reactivo del doctor Polibio Córdoba. Ángel Polibio, pongamos de base a este diálogo con el sustento técnico de la más reciente encuesta del Senado. A ver, el sustento técnico. Bien. Preguntamos nosotros en forma permanente. Nuestro primer estudio se hizo hace, fíjate nomás, llego hace casi 44 años de opinión, y en forma mensual. Nunca hemos dejado de hacer. Hace 44 años. 44. Es una larga trayectoria. Nunca hemos dejado de hacer el examen mensual, que se llama opinión. Sí, sí, sí. Que aquí lo tengo. Y preguntamos siempre, bueno, pero ¿cómo va el país? ¿Va por buen camino? ¿Va por mal camino? ¿Con qué ánimo se encuentra usted? A finales del gobierno anterior, cuando le hicimos esa pregunta, el ánimo de los ecuatorianos estaba pues con menos, casi con 40%. Un ánimo, digamos, de preocupación. Vamos a decir, con menos de 40% de optimismo, de esperanza y de entusiasmo. Menos de 40%. Ya. Vino el nuevo gobierno y subió al 45% el optimismo. En enero subió, más bien en mayo, junio, julio, agosto, a más del 50% de optimismo. Ya. Sin embargo, en el año 2018, el optimismo de lo que llegó a más del 50-55% bajó a 42%.
24, 23, y ahora está en el 23.7%. O sea, se partió por la mitad el optimismo con el que empezó el ecuatoriano a partir de mayo. Y le decimos, ¿y cómo se siente usted? ¿A qué se debe esa baja del optimismo? En el mes de abril del año pasado, el 50% estaba todavía corriendo. Se sentía preocupado, incierto, frustrado, triste. Viene Moreno y baja ese ánimo de preocupación al 43%. Bajó la preocupación, la frustración, la incertidumbre. Sin embargo, vienen los siguientes meses. Hay la apertura de algo, claro. En el gobierno de Moreno. En el gobierno de Moreno. Hay la apertura a que pues, haya una mayor intervención de la población, de los medios de comunicación. Pero viene el problema de tipo económico. Viene cómo se descubre una serie de situaciones que nunca se las preveía, pero no se las comprobaba. La corrupción. Viene la forma tal de que el desempleo no se lo puede combatir. Lo que se esperaba de que el hijo vaya a adquirir un empleo después de que tantos meses no lo ha tenido. Sigue creciendo esa preocupación por el empleo. Y la incertidumbre que estaba cuando comenzó el gobierno en 43, ahora está en 69%. En resumen, 69% de la población preocupada, incierta, frustrada, triste, frente a un 23.7% del optimismo. Eso es lo que vivimos. La población entonces, ¿qué es lo que necesita para cambiar? Que se demuestre que se pueden resolver y se van a resolver, pero no después de tantos meses, sino lo antes posible, en la medida, desde luego, de lo que es factible. Los problemas económicos, la carestía de la vida, la pobreza, ese gran endeudamiento externo que se llega a encontrar. ¿Cómo es posible? Es que, mira, aquí también dijimos contigo, cuando hacíamos un análisis de los años anteriores a la época de la década anterior. Los gobiernos anteriores recibieron alrededor de 36.000 millones de dólares de ingreso total. El gobierno anterior recibió 370.000 millones. La cifra es certificada. La cifra es algo, y es una cifra que está repetida por muchos analistas correctos. Entonces, ¿qué se hizo con eso? Pues una gran parte dice, por ahí escuchaba, bueno, solamente se llevaron el 10% de lo que ingresó. ¿Cuánto es el 10% de lo que ingresó? 36.000 millones. Se llevaron exactamente en total. ¿Cómo nos duele? En los años anteriores. Entonces, segundo problema, el problema del desempleo. Tercer problema, antes tenía el tercer problema, el 4% de peso en toda la preocupación nacional, que es la corrupción. Ahora tiene el 15%. Eso es algo que entonces conmueve, preocupa, frustra a la gente. Viene el problema de la drogadicción, migración. También es otro problema que antes no se mencionaba siquiera. Ahora tiene 5% de la mención. Pero Ángel Polibio, a propósito de la última encuesta, con nosotros el doctor Ángel Polibio, a propósito de la última encuesta, el 73% de la población consultada por datos dijo que poco o nada le interesan las elecciones seccionales del 2019. ¿Cuáles son las razones? Bien. ¿Cuáles son las razones? A ver. Es que tú tocas siempre cosas sumamente interesantes. 73% de la población. Resulta que cuando nosotros le preguntamos a la población sobre las elecciones futuras, le decimos, ¿usted sabe cuándo se van a realizar esas elecciones? No sabe. La población ignora. Ignora la población, claro, que las elecciones van a ser en el próximo año, no saben que van a ser en marzo, 20 y tanto del próximo año, pero ¿qué se va a elegir? No saben
qué es lo que se va a elegir, no saben que se va a elegir alcaldes, prefectos, concejales, ¿no? También los dirigentes de las juntas parroquiales, y sobre todo no saben quiénes van a ser los candidatos. Cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué candidatos usted nos puede mencionar? Da algunos nombres que a lo mejor los vamos a mencionar más tarde, pero no saben qué movimientos son los que van a ayudar o van a apoyar a los diferentes candidatos. Y aquí viene entonces que la población también se manifiesta, no precisamente que agrada a los partidos políticos. Tenemos que el 59% de la población manifiesta un desagrado por los partidos. 59%. 59%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el 60% de la población no quiere saber de los movimientos ni de los partidos políticos. No quiere saber de política. No quiere saber de política por las consecuencias últimas. Por lo que no se ha hecho lo que se debía hacer. Son algunos partidos que tienen más del 10%. Vamos a decir, Alianza País, la nueva, ¿no? Que tiene 15% de aprobación de la población. La Alianza País de Correa pues llegó a tener más del 50%. Ahora ese movimiento que se llama Maná tiene alrededor de 2%. 2%. Y además están pidiendo asilo en Maná, están pidiendo hospedaje en Maná. Es posible que estén disgregados por otros movimientos que no hayan dicho que se van con Alianza País o con Maná, y que Maná a lo mejor pueda hacer que suba, porque es innegable que Correa tiene un voto duro, pues que puede superar el 30%. Puede superar puede estar entre el 25 y 28% del voto duro. Que eso también pues es algo que lo ha logrado mantener a lo largo de tantos años. Otros partidos que menciona la población, creo, con 12%, la Izquierda Democrática con alrededor de 1 o 2%, o sea, tienen una... ¿El Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano tiene 6% más el partido de Madera de Guerrero, que alcanza a tener un 4%, pues también tiene un peso de un 10%. Si sumamos los dos factores, un 10%. Bien, un 10%. O sea, digamos, los que más tienen presencia. Ahora, Ángel Polibio, Partido Social Cristiano. El desinterés de los ecuatorianos por las elecciones que se aproximan, según CEDATOS, se debería al desconocimiento del cómo y el cuándo de este proceso, de los candidatos y sus planes de acción. Pero le pregunto, ¿no tendrá que ver también la descomposición de los partidos políticos? La descomposición de los partidos políticos. Lógicamente. Eso es lo que, esa inquietud tuya ratifica lo que dice la gente. Si tenemos que el 59.1% de la población dice que no le interesa ningún partido, no le agrada ningún partido, es una descomposición, es algo que la gente para las próximas elecciones necesita, no solamente que le diga, estas personas son los posibles candidatos que han demostrado liderazgo, conocimiento de la realidad, no solamente nacional, y especialmente nacional, sino especialmente de los lugares de donde van a ser alcaldes. Es importante, por ejemplo, escucharle a un candidato a la alcaldía que diga el problema de Quito es que coincida por lo menos con la preocupación de lo que dicen, pero no de la ciudad en general. La ciudad en general, Quito tiene pues más de 1 millar de barrios. Cada uno tiene sus problemas. No, los problemas de un barrio del sur no son iguales a los del centro y a los que están a los lados de la ciudad. Entonces, ese candidato tiene que hacer un examen de cuáles son los problemas y decir, este es mi plan de acción, este es mi trabajo con el que voy a solucionar sus problemas. Tiene que decir, este es mi equipo, con estas personas voy a conformar el municipio. Tiene que decir, luego el prefecto, lo mismo. Estos son los problemas de este cantón, de este otro cantón, de las parroquias. Y por lo mismo voy a resolver estos problemas con este equipo. Eso es lo que quiere saber la gente. Y cuando ya se llegue a superar toda esta inquietud, toda esta incógnita que se viene el próximo mes y el mes de septiembre, se irá entonces dando por lo menos
alguna cifra posible de cuál es la que se puede dar en las elecciones. Para que todo esté perfectamente claro, doctor Córdoba, para que todo esté perfectamente claro, ¿por qué al 59% de los ecuatorianos encuestados no le agrada ningún movimiento político? Alianza País, que parecería más fuerte, tiene apenas un 15% de agrado, aunque pueda haber. Así es. Solamente un 15% de agrado para un grupo político específico, que ese es el partido Alianza País Morenista, el movimiento. Es el movimiento político que más ha tenido pues un cambio brutal, del 50-55% que era el que llegó a tener de agrado este partido. Bajó, aquí veo por ejemplo en el mes de diciembre del año 16 al 28%, en marzo de este año al 24%, y con todo lo que se dio en los primeros meses de este año, ahora está en 15%. ¿Esto por qué es? La gente dice, nosotros depositamos la confianza en este movimiento, pero resulta que entre ellos han tenido unas diferencias tremendas, y con las diferencias tremendas que son ahora entre Correa y de Moreno. Entonces, ¿cómo va a seguir el nivel de agrado en la misma magnitud que lo que estaba anteriormente? Ya tú mencionas también, hay el otro movimiento que ya lo mencionamos hace un momento también, el movimiento CREA, que también se debe ir buscando candidatos, tanto para la alcaldía como para la prefectura, que satisfagan esas aspiraciones que tiene la población. Ángel Polibio, ¿qué pasa con la facción correísta de Alianza País? ¿Hay alguna cifra? ¿Con la facción correísta de Alianza País? Maná. Pocha. 2%. 2%. De agrado de la población. Están recogiendo firmas, ¿no? Entonces, mira, esta es una demostración palpable de cuál es el resultado que se refleja, que se proyecta en la población sobre lo acontecido en los últimos 10 años. Los descubrimientos que todos los días asusta a la población, molesta a la población con los problemas de la corrupción. Esto de que se esconden, Diego, esto de que se esconden los informes. Nadie sabe qué es lo que ha pasado con el problema del general Urabella. Llegan a hacer les hacen las entrevistas y todos no recuerdan nada. No recuerdo. Padece una amnesia generalizada no y sé súbita. no sé de qué me habla. Entonces, claro, ahora ya hay la autorización del presidente de la República para que se abra ese documento privado que hizo este ciudadano extranjero y que dice que ahí se la ve a la señora ministra de Justicia dando una declaración al respecto. Pero ya que nuevamente vuelvo a tocar el nombre de esta distinguida dama, pues yo lo hago de esa manera, porque nada me va a quitar las normas de la ética. Y eso le dignifica a usted, Ángel, porque eso le dignifica a usted. Pero yo quiero decirle algo que no terminamos de mencionar hace un momento. Lo que más exige la población. Hay dos normas claves. El de que se sepa respetar y el de que de esa manera se logre ganar amigos, compañeros para formar un equipo de trabajo. Si es que una persona comete un error, esa es una norma que nosotros la tenemos permanentemente, saber reconocer el error. Esta señora tiene que saber reconocer su error. Y cuando se ha cometido el error, lo más importante, lo que vuelve decente, cuando se comete un error, es saber decir, disculpe, por favor, aprendan, señores, señoras, aprendamos los ecuatorianos, ministras, ministros, aprendan a decir, disculpe, me equivoqué, ultrajé, no debía hacer lo que hice en contra de esta empresa y esta familia. Aprendan alguna vez a ser en ese sentido, Ángel Polibio, no ha habido ninguna manifestación. Que sepa disculparse. No ha habido ninguna manifestación. Pero
hay muchos movimientos, muchas reacciones que van a hacer que estas personas alguna vez en la vida aprendan a respetar. Ángel Polibio, se nos quedan algunas preguntas en Buenos Días de Visión. El doctor Ángel Polibio Córdoba. Ángel Polibio, me alegro que este duro trance esté siendo superado con dignidad. Mi respaldo para usted, para su familia y para la empresa. Te quiero hacer un comercial. Sí. ¿Sabes? No voy a robar 30 segundos. Y yo soy parte del Club de Leones. Ya, yo sé. ¿Cierto? Sí, Estamos invitando desde antes y te vamos a llevar alguna vez a que nos visites. Y el leonismo que conformamos alrededor de entre 3 y 4 mil socios en el Ecuador. Una gran tarea, además, sí. Hace una tarea formidable. Sí. Y han tenido la gentileza de nombrarme su presidente nacional. Ah, qué bueno, felicitaciones. Nosotros tenemos lo que se llama los distritos, sí. Y los clubes, y nos han nombrado. Y vamos a tener en los próximos días la primera sesión de este Consejo Nacional de Gobernadores. Van a venir los delegados, porque nos vamos a imponer una tarea todavía mucho mayor de poder atender a la gente que más necesita. Nosotros atendemos por lo menos entre 1,5 millones, 2 millones de personas cada año. Ah, qué formidable. Con en forma gratuita, en la mayor parte. Otros, claro, que pagan a nuestros hospitales una atención muy pequeña. Digamos, simbólica. Muy simbólica. Y para el 20 de agosto va a venir nada menos que el presidente internacional que nos va a visitar. Va a inaugurar y va a entregar una serie de proyectos. Y desde ya te ruego, por favor, que lo invites a nuestro presidente. Pero desde luego, para que salude desde esta radio a todo el país. Eso será el día 20 de agosto, un día lunes. Lo va a recibir también la señora, nos ha manifestado ya, Elizabeth Cabezas en la Asamblea Nacional. Que va a entregar sería interesante que se entreviste, por ejemplo, con la esposa del presidente Moreno, me parece. Sí, todo tenemos que hacerlo capaz de que esto se vuelva una oportunidad de que los ecuatorianos pues conozcan de que sí hay instituciones que sirven, instituciones que prestan y buscan la forma de hacer más solidaria la vida. Cuenta con esa oportunidad y esa entrevista, muy honrado, don Ángel Polibio, y felicitaciones también al Club de Leones del país. Muy buenos días.